el ciclo de unifalconía, la idea es que, bueno, pues como bien sabéis, la inteligencia artificial pues, no es algo que sea, bueno, es relativamente reciente respecto a otras disciplinas científicas que tienen una historia más antigua, pero quizá no tan reciente como nos pueda parecer, ya que está claro que el boom más grande ha sido este último año 2023 que acabamos de terminar, donde parece que se nos está colando en todas las partes de nuestras vidas de una forma o de otra. Entonces, la Universidad de Zaragoza ha sido receptiva a este tema. Está claro que nos afecta pues, como ciudadanos, como profesores, como docentes, como investigadores y pues, bueno, la idea es empezar, repito, hoy justo a la vuelta de nuestro descanso de Navidad, 8 de enero de 2024, una serie de actividades relacionadas con inteligencia artificial. En este momento, como bien sabéis, tenemos programados 3 seminarios, el que va a empezar ahora mismo, que estamos empezando, donde la idea es que nos ofrezca una visión multidisciplinar y rigurosa de qué es lo que entendemos por inteligencia artificial hoy día y cómo se ha llegado hasta aquí. Esta tarde tenemos otro seminario donde ya hablaremos de inteligencia artificial más ligada directamente al mundo de la educación y hablaremos tanto desde un punto de vista más teórico y un punto de vista práctico. Y mañana se nos presentará el proyecto Unidigital y ASAD, un proyecto en el que la Universidad de Zaragoza tiene un papel muy importante, en particular Francisco Serón, que es el que lo presentará, el que va a hacer también este seminario a continuación, y donde se ofrece en este proyecto al profesorado de cualquier, eso también es importante, de cualquier macroárea de la Universidad de Zaragoza, pues materiales que le pueden ayudar a trabajar con inteligencia artificial y con sistemas autónomos cognitivos. Entonces, os quiero anunciar también que esperamos que esto sea el inicio de una formación más amplia. A empezar, paso a presentar al ponente, Francisco Serón, catedrático del Departamento de Ingeniería Informática de Sistemas, de Informática e Ingeniería de Sistemas, ya no sé ni qué digo, de nuestra Universidad de Zaragoza. Es también delegado del rector en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y es el coordinador desde que empezó del Grupo de Informática Gráfica Avanzada, el Grupo GIGA, que, para que os hagáis una idea, ya desde hace más de 10 años, o 10 años creo que cumple ahora, es Grupo de Informática Gráfica en ambientes inteligentes. O sea, que sepáis que es una persona pues con conocimiento de causa en la materia, no de este último boom, sino desde bastante más atrás, y lo que esperamos que nos ubique y nos informe con conocimiento de causa en esto que nos está, como decía antes, invadiendo, que es la inteligencia artificial. Entonces, Francisco, Paco, cuando quieras, te cedo la palabra. Muy bien. Pues gracias a todos los asistentes, veo que hay un montón, y quiero empezar agradeciendo a Inés todas las facilidades que me ha dado para que hoy podamos estar todos aquí comentando el tema de esta presentación. Es un poco larga, ¿de acuerdo? Pero bueno, intentaré ir lo más deprisa posible. Y luego veréis que las transparencias no son las transparencias de una conferencia, sino son más bien los apuntes completos de lo que voy a decir. Con lo cual veréis que leo las transparencias. Pero es que luego esas transparencias que estarán a vuestra disposición al terminar ya esta sesión, ¿de acuerdo? Las podéis leer y es prácticamente volver a escucharme lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a ver, si no tengo ningún problema, de estos que dan los computadores cuando uno quiere presentar algo. A ver, toda la pantalla, tengo todo esto, compartir. ¿Estáis viendo algo? ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Sí, ahora sí se ve. Solo se ve no se ve nada más, ¿no? Más que la presentación. Bueno, se ve la pantalla completa con las... Vale. Perfecto, pues ya está, así se ve bien. A ver. No, perdona, se ve la pantalla con que me refiero que sí que se ve la barra de tareas, etcétera. O sea, bueno, no me da igual. Vale, que no sabéis si te referías a eso o... Vale, se ve bien, ¿vale? A ver, lo he titulado Introducción al mundo de la inteligencia artificial, una perspectiva multidisciplinar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, a los que no hayáis visto mucho de inteligencia artificial, es introduciros para dejaros un esquema mental de qué es esto
de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar. Bueno, pues os saludo a todos, agradezco la invitación recibida y deseo que os guste lo que os voy a contar. El índice general de la presentación es el que aparece ahí. Voy a hablar de unas ciertas premisas, voy a hacer una introducción, luego voy a hablar de los problemas y de las formas de resolver problemas que tenemos en nuestro mundo, haré una pequeña introducción de la inteligencia artificial, luego os hablaré de los tipos de paradigmas que hay en la inteligencia artificial, hablaré de uno que es el que está surgiendo con más fuerza actualmente y luego, ya si me da tiempo, pues hablaremos del pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. A ver, lo más importante de todo esto, bueno, todo es importante, por eso lo he puesto, es que ese esquema mental es esto, ¿vale? Los paradigmas que soportan a la inteligencia artificial. Y veréis que son muy pocos. Y dado que son muy pocos y os fijáis que son muy transversales, no he mirado de dónde venís cada uno de vosotros, pero me parece que venís de todas las macroáreas que existen. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es algo transversal, ¿de acuerdo? Es algo parecido a lo que es un computador. Nadie entiende a un científico sin un computador encima de su mesa. Bueno, pues con el tiempo nadie entenderá que no se esté relacionando con la inteligencia artificial en casi todas las cosas que haga. Pero claro, aunque parece que son muchas, en realidad son muy poquitas las ideas. Y es lo que os quiero transmitir. Entonces empezamos. Premisas. Mirad, ahí está la historia evolutiva de los cerebros de los distintos animales que han ido apareciendo en el proceso evolutivo de los animales. Entonces, en todo ese proceso, que también lo tengo vuelto a poner aquí, pues la rana pasando por el pez, ¿vale?, hasta llegar al ser humano, lo que se observa es que el sistema nervioso se va complejizando. No cambia mucho de unos a otros, simplemente que el sistema de un ser humano es muchísimo más complejo que el sistema de un cocodrilo, aunque sus componentes, que son las células nerviosas, son las mismas y su estructura también prácticamente es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que surge es que conforme el sistema nervioso se complejiza, surge la inteligencia, con propiedades novedosas respecto al propio sistema nervioso. Lo que os quiero decir es lo siguiente, que más o menos de modo intuitivo estamos seguros que en la naturaleza hay una jerarquía de la inteligencia. No todas las inteligencias son iguales. Las bacterias son inteligentes y los seres humanos somos más inteligentes, ¿de acuerdo? Y además, fijaros que he hecho aparecer la palabra sistema complejo. Bueno, pues un sistema complejo está compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos crean información adicional no visible ante el observador como resultado de las interacciones entre los elementos. Es decir, que un sistema complejo posee más información que la que da cada parte de los que lo forman por independiente. Para describir un sistema complejo hace falta no solo conocer el funcionamiento de las partes, sino conocer el funcionamiento del sistema completo una vez relacionadas sus partes entre sí. Y el ejemplo es el de una bici. Imaginaros que tenéis una bici y dos habitaciones, ¿vale? O dos bicis. En una habitación tenéis una bici completamente desmontada. Están todas las piezas, pero desmontadas. Es decir, las piezas no están relacionadas. Y en la otra tenéis la bici completamente montada, es decir, con todas las piezas relacionadas. ¿En qué habitación os meteríais para ir en bici por la calle? Evidentemente en la segunda. Pero si las componentes son las mismas, ¿por qué una es mejor que la otra? ¿Por qué de una emerge la propiedad de poder ir en bici y de la otra no? Bueno, pues ¿por qué? Porque es un sistema complejo. Y los sistemas complejos son sistemas formados por distintos elementos que están relacionados entre sí. Y de ellos surge algo que es diferente a lo que cada componente da, ¿vale? Por ello, un sistema complejo exhibe propiedades que se llaman emergentes, es decir, propiedades cualitativamente nuevas que surgen por las interrelaciones y organización de los elementos del sistema. Por consiguiente, puede sostenerse que el todo es más que la suma de las partes. La emergencia aparece así como una cualidad global. De hecho, la inteligencia de los animales, en particular de los seres humanos, es
el resultado del funcionamiento interconectado de un conjunto de componentes que los tenemos en el sistema nervioso completo que tiene el ser humano y la parte más interesante es la de lo que hay dentro del cráneo, ¿no? Y otro ejemplo es el del agua. Por ejemplo, el agua moja, evidentemente, pero el hidrógeno y el oxígeno por separados no. Entonces, ahí tenéis que a interrelacionar distintos componentes de un sistema, ¿de acuerdo? Surgen propiedades que no están en ninguno de los elementos que lo componen. ¿Por qué insisto en esto? Porque al final de todo veréis lo que está pasando con la inteligencia artificial. Bueno, introducción. La parte de la introducción tiene estas partes, son muy rápidas, ¿de acuerdo? Empezamos así. Avanzamos mediante la colaboración social, pasamos por esto, que es el ser humano que es capaz de ser consciente de lo que le rodea, a pesar de todas las dificultades que ha habido históricas para llegar a esto. Continuamos con esto, es decir, pasamos de manejar herramientas de hueso a tener satélites que intentan ir hasta Marte en este momento, ¿de acuerdo? Y lo que pretendemos, ¿qué es esto? Es esto, ¿de acuerdo? Es el superhombre. ¿Qué quiere decir con el superhombre? No es cuestión de imaginarse a Superman, ¿de acuerdo? Se trata de imaginarse a un ser que tiene potencialidades muchísimo más grandes gracias a la tecnología que lo acompaña. Tecnología que, por cierto, la ha construido él, ¿vale? Entonces, ¿y cómo pretendemos llegar a eso? De muchas maneras. O sea, una de ellas es el conocimiento que el ser humano ha ido consiguiendo a lo largo de los siglos. En particular, en este momento, una componente bastante importante es la que va a surgir gracias a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial y casi cualquier conocimiento humano, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ha conseguido? Bueno, pues se consigue siempre de la misma manera, construyendo modelos simplificados, observando lo que ocurre en la naturaleza en la que estamos inmersos. Hay que recordar que la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el modelo de referencia para la inteligencia artificial que encontramos en la naturaleza? Nosotros mismos. Nosotros mismos interpretados como procesadores de información, ¿de acuerdo? Entonces, interpretados como procesadores de información, nosotros recibimos estímulos externos a través de nuestros sentidos. Esos estímulos externos nos afectan y producen efectos corporales, descargas hormonales, el bombeo sanguíneo, etcétera, etcétera. Pasa también a lo que tenemos nosotros dentro de la cabeza, que es el encéfalo, y ese encéfalo es capaz de producir procesos cognitivos, es decir, analizar la información, evaluar la información, tomar decisiones con respecto a esa información y luego, en función de eso, actuamos sobre el exterior, de tal manera que tenemos un bucle continuo de actividad, recibiendo información y procesándola y actuando sobre el exterior con un objetivo, el más global, sobrevivir, ¿vale? Tipos de problemas y decisiones que encontramos en nuestro mundo. A ver, la inteligencia artificial no es una cosa que haya aparecido a lo tonto. Íbamos silbando y de pronto se nos ha ocurrido que esto de inteligencia artificial podía ser interesante. No, vamos a ver. Lo que hay que fijarse es que el hombre y la mujer está continuamente resolviendo problemas. Continuamente. O sea, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos resolviendo problemas. Unos de índole pues, alimentaria o de índole de relacionarse con tu familia o con tus amigos, otros profesionales, otros problemas pues, que nos pueden venir, que nos caen, pues la declaración de Hacienda, pues un juicio, cualquier tipo de estas cosas. El caso es que estamos rodeados de problemas. Y claro, la reacción que tiene el ser humano para vivir razonablemente cómodo es intentar resolver esos problemas, para tomar decisiones. Entonces, claro, no se puede hablar de inteligencia artificial sin saber qué tipo de problemas existen alrededor nuestro y qué forma tenemos de tomar decisiones. Por eso este apartado está aquí. Entonces, este bloque tiene estos apartados. Empezamos. Problemas. ¿Qué es un problema? Pues es una situación cuya solución desconocida debe obtenerse a través de algún método. Hay distintos tipos de problemas, se pueden clasificar de muchas maneras. Yo os voy a contar aquí algunas
por no aburrir. Hay problemas convergentes, que son problemas lógicos o estructurados que tienen respuestas únicas y definidas. Es decir, que cualquier persona que se encuentre con ese problema va a aplicar siempre el mismo tipo de solución. Y luego están los problemas divergentes, que son los que ante un mismo problema diferentes personas encuentran diferentes soluciones. Un ejemplo de un problema convergente, pues cuando intentáis resolver una ecuación diferencial mediante un método, o cuando estáis intentando hacer un programa o buscando un algoritmo de clasificación. Hay muchos, pero tú, una vez que eliges uno, pues lo llevas hacia adelante y al final todo el que utiliza el mismo método encuentra el mismo resultado. Pero en cambio, si vosotros quisierais contratar un anuncio para un producto que estéis fabricando, imaginároslo, ¿de acuerdo? Podéis encargarlo a distintas compañías de publicidad. Cada compañía de publicidad os va a dar una solución diferente, salvo que se copien entre ellos. Entonces ahí tenéis un problema divergente. Os dan una solución, ¿de acuerdo? Pero depende a quién se la pidas, te va a dar una o te va a dar otra. Y luego tú decidirás cuál es la que más te interesa. Contextos. Los problemas están en el mundo, pero el mundo no es una cosa que digas el mundo. No, el mundo se caracteriza de muchas maneras, por contextos. El contexto es el marco sobre el que nos movemos, sentimos, pensamos y decidimos, e influye directamente en nosotros, aunque no siempre nos demos cuenta. ¿Tipos de contextos? Pues hay muchos. Por ejemplo, se pueden clasificar en función de la observabilidad, es decir, de la información que tú recibes del contexto. Hay contextos totalmente observables o que se llaman ambientes de certeza, en que las opciones de solución van a causar siempre resultados conocidos e invariantes. Luego están los parcialmente observables, es decir, que no puedes observar todo. Entonces, con la parte de información que tú recibes de ese contexto, que no es todo, tú intentas avanzar. Entonces, la información para solucionar el problema es completa, es decir, se conoce el problema y las posibles soluciones, pero no se conoce con certeza los resultados posibles. Las posibles opciones de solución siempre tienen cierta probabilidad. En el caso anterior, ¿de acuerdo? La probabilidad era siempre la misma, 1. En este caso no. Luego tenemos ambientes de incertidumbre. Las hay de dos tipos. Los ambientes de incertidumbre es más lo que no conoces que lo que conoces, ¿de acuerdo? Y además, lo que se conoce, ¿de acuerdo? Que de lo que puede ocurrir, que no ocurre siempre lo mismo, está entre varias posibilidades. Está la estructurada y la no estructurada, en la cual puedes llegar a desconocer hasta las probabilidades que tienen las soluciones que tú puedes elegir. Luego están los deterministas o estocásticos. Deterministas, siempre que se realiza la misma acción, se obtiene el mismo resultado. Y estocásticos, en el resultado de la acción interviene la incertidumbre o el azar. Episódicos o secuenciales. Episódicos, una acción de lo que ocurre no influye en las acciones posteriores, las experiencias son independientes, que esto es maravilloso, y las secuenciales, que una acción influirá en la decisión futura. ¿Vale? Luego, el contexto puede ser estático, es decir, que el entorno no cambia con el paso del tiempo, con lo cual la solución que tú estás buscando y el entorno no te está cambiando, con lo cual puedes tardar el rato que quieras en encontrar la solución y aplicarla, que no va a pasar nada. O sea, que no te cambia el mundo, y el dinámico, que es el habitual, en el cual el entorno evoluciona. Con lo cual tu problema evoluciona, tu contexto evoluciona todo. Luego puede ser discreto o continuo, es decir, cuando uno quiere caracterizar un contexto, pues maneja variables. Entonces, las variables pueden ser discretas, es decir, que las variables pueden tomar ciertos valores, o pueden ser continuas, las variables pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Bueno, ahí os dejo una para que os la leáis vosotros. Bueno, se podría hablar más, ¿no? Pero ya veis que los contextos no son todos iguales. Y los problemas, ¿de acuerdo?, no son característicos de los contextos. Los problemas son los problemas y el contexto el que te ha tocado. Entonces ahí es donde tienes que intentar resolver tu situación. Ahora están los dominios. Es una forma de ver los contextos de otra manera, ¿vale? Que es habitual. Es romper el mundo de los problemas en 5 dominios, que son los dominios simples, los complicados, los complejos, los caóticos y los desordenados. Ahí cuando luego miréis las transparencias más tranquilamente
podéis mirar lo que no haga referencia a ello. Un dominio simple, bueno, pues es muy fácil, se identifica fácilmente las causas y los efectos. Un ejemplo, quiero jugar al 3 en raya o quiero hacer una tarta de manzana. Si tengo una buena receta, yo, aunque no sea cocinero, puedo llegar a hacer una tarta de manzana. Luego, los dominios complicados. Bueno, pues puede haber múltiples soluciones correctas para una misma problemática. Se suelen seguir buenas prácticas. Por ejemplo, jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez, al final, es matar al rey del contrario. Hay muchísimas posibilidades, pero muchísimas. Entonces, bueno, pues ese dominio no es simple, es complicado. Un dominio complejo es el cual en las soluciones encontradas rara vez son replicables, con los mismos resultados a otros problemas similares. Es decir, los problemas complejos, que son estos, que hay componentes en los cuales hay interrelaciones, depende del contexto, las interrelaciones pueden cambiar con el tiempo, los elementos que lo forman pueden cambiar con el tiempo, entonces las soluciones que encuentras en un momento determinado pueden ser buenas soluciones para ese momento determinado, pero no buenas soluciones para lo que puede ocurrir dentro, pues, de 2 meses o de 15 años, ¿de acuerdo? Normalmente el número de variables que intervienen en el problema suelen ser muchas, se requieren altos niveles de creatividad, innovación, interacción y comunicación, y en estos casos lo adecuado es ensayar y probar. La razón es que las relaciones de causa-efecto no se repiten y suelen ser impredecibles, lo que caracterizan a los dominios complejos. Y los dominios caóticos son una desgracia. Los problemas caóticos son los más amenazantes y se dan cuando surgen periodos de crisis en los que los hechos son inciertos, los datos se discuten, las opiniones son diversas y las decisiones hay que tomarlas de manera urgente. Normalmente esto se toma por votación, el resultado, ¿de acuerdo? Y luego que pase lo que tenga que pasar. Y los dominios desordenados es un dominio que no lo tienes clasificado, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar sobre él para pasarlo a alguno de los otros 4. Bueno. ¿Qué forma tenemos de tomar decisiones? Pues es observar lo que tenemos, ver cuál es el problema que tenemos que resolver y empezar ¿a qué? A razonar, ¿de acuerdo? El razonamiento es la capacidad que tiene el ser humano y que nos distingue de la mayoría de los seres vivos que hay en la Tierra de tipo animal, aunque tienen sus inteligencias. Tenemos unos procesos de razonamiento muy elaborados y eso es lo que nos ha permitido ir encontrando problemas y encontrando soluciones tecnológicas, científicas, que nos van resolviendo esos problemas y nos van haciendo que seamos más capaces conforme pasa el tiempo. Razonamientos. Bueno, pues el razonamiento es la capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones lógicas necesarias entre ellos. Tipos de razonamiento, hay bastantes, pero vamos, los más importantes y los que os vais a encontrar accesibles a través de la IA son el razonamiento deductivo, el inductivo, el abductivo y el por analogía. Hay más, ¿de acuerdo? No me meto con ellos porque no tengo tiempo, pero vamos, me imagino que todos sois más o menos conscientes de ellos. Luego, ¿qué es lo que necesitamos? Datos. O sea, si queremos resolver un problema construyendo un modelo y ver si ese modelo nos sirve para algo, tenemos que caracterizarlo mediante unas variables, las de entrada, caracterizarlo mediante unas variables, las de salida, y tener datos de las variables de entrada para poder intentar aplicar el modelo. Entonces, datos, ¿cómo se pueden clasificar? De muchas maneras, pero yo os lo voy a clasificar desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Hay datos que se llaman estructurados en entornos con certeza, es decir, que tienen formato, un DNI es una estructura informacional estructurada, ¿de acuerdo? Que normalmente suelen venir reflejados en que tú puedes meter los datos en unas bases de datos o fundamentalmente en tablas y a partir de ahí tú puedes jugar con ellas, ¿de acuerdo? Y luego los datos no estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Pues mirad, los que aparecen en el texto escrito, los datos que provienen de las imágenes, los datos que provienen de los vídeos, de los audios. Es decir, que todas las películas no son iguales. Todos los frames de una película no son iguales. La música va cambiando conforme va pasando el tiempo. Entonces no tienen una estructura. Sí que es verdad que las podemos organizar, en el caso de los vídeos, en imágenes
imágenes de una cierta resolución manejando un cierto conjunto de colores. 16 millones de colores, pues rojo, verde, azul, 256 intensidades para cada uno de ellos. Pero bueno, una vez dicho eso, no he dicho nada, porque eso vale para cualquier imagen. La información que lleva cada imagen no está ahí, en lo que acabo de decir, pero tienen información. Bueno, pues procesar esa información no es igual que procesar tablas, ¿de acuerdo? Entonces, no tienen estructura. Actualmente podemos manejar los dos tipos. Hace unos poquitos años, ¿de acuerdo?, prácticamente no se podía manejar la información no estructurada. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial y a cierto paradigma de la inteligencia artificial, hemos podido avanzar muchísimo en esa línea. Bueno, pues, ¿qué he dicho al principio? Que para resolver problemas necesitamos construir modelos. Y los modelos son representaciones de la realidad sobre la que podemos hacer inferencias, ¿de acuerdo? Lo relevante aquí es que un modelo debe permitirnos hacer predicciones sobre datos no observados a partir de unos ciertos datos. Evidentemente, si yo construyo un modelo con unas variables de entrada y unas variables de salida, lo que quiero ver es que cuando le doy los datos de entrada, me da los datos que puedo conocer o no puedo conocer de salida. Y si lo que me da, no sé si es verdad o es mentira, pues los pruebo y compruebo a ver si lo que me está prediciendo el modelo es real o no es real. Si predice bien, pues me quedo con el modelo y lo intento mejorar. Si predice mal, pues entonces tiro el modelo y construyo otro modelo. ¿De acuerdo? Normalmente los modelos son de diferente nivel de complejidad. Se empieza siempre con modelos simples, siempre, aunque estés haciendo una tesis doctoral y sea la cuarta tesis doctoral que se haga sobre esa línea. Hay que, el doctorando, ¿de acuerdo?, tiene que empezar siempre con modelos simples para que él pueda entender de qué va el problema. Lo que no puedo coger es la quinta tesis doctoral sobre no sé qué, ¿de acuerdo?, sin haberme enterado de que por qué estamos en la quinta, ¿de acuerdo?, o en la sexta, ¿de acuerdo?, porque alguien me ha dicho que haga no sé qué. Bueno, pues hacer no sé qué, te dan la tesis doctoral, pero no te has enterado de la misma mitad. ¿De acuerdo? Luego, una cosa muy evidente. Los modelos son representaciones de la realidad. No hay ningún modelo que sea la realidad. Son aproximaciones simplificadas, más o menos, de la realidad. Y entonces siempre aparecerá la incertidumbre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los datos no son exactos, porque los patrones que yo puedo utilizar no son perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que produce un modelo, ¿de acuerdo?, no es real. Es la aproximación a la realidad de lo que ese modelo nos está prediciendo. ¿Que el modelo es mejorable? Siempre. Llevamos toda la historia de la humanidad mejorando modelos, incluso sin saber que estábamos manejando modelos. Y actualmente, que somos conscientes de que manejamos modelos, nuestra vida es los modelos y ver qué predicen los modelos. ¿De acuerdo? Y luego, con todo esto, hay que tomar decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas que se tienen para resolver diferentes situaciones de la vida, en diferentes contextos y dominios. Los contextos con certeza son muy raros. Es decir, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y encuentra la misma solución. Eso está tirado y para eso no hace falta ser un título superior, ¿de acuerdo?, ni ser un investigador. No, los problemas que tenemos son tan complejos, sobre todo los actuales, que tienen múltiples soluciones y ahora tú lo que tienes que intentar es tomar una decisión y buscar una solución. ¿Y en qué me baso para tomar las decisiones? Bueno, esto es muy complicado, pero bueno, os voy a decir más o menos lo que hace la inteligencia artificial. A veces se busca la elección de la mejor opción, entonces los siguientes términos pueden ayudar a tomar la decisión, según el resultado que se busque. Puedes intentar maximizar algo para tomar la mejor decisión posible. Puedes intentar satisfacer algo, que es elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable, satisfaciendo de esta forma una meta o objetivo buscado. O puedes intentar optimizar, lo que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas. ¿De acuerdo? Dices, no, yo quiero los tres. Vale, pues muy bien, ¿de acuerdo? Deja de hacer lo que estás haciendo y dedícate a otra cosa, porque es imposible. No hay ningún método que te maximice, satisfaga y optimice. Evidentemente dice, hombre, pues si yo puedo maximizar, ¿por qué voy a hacer la satisfacción? Depende de lo grande que sean todas las posibilidades que tienes
de encontrarte la configuración de tus datos a lo largo de tu problema. Si son pocos, posiblemente puedas intentar optimizar o maximizar. Si son muchos, no vas a poder encontrar la mejor solución. La puedes encontrar por casualidad, pero aún así vas a saber que esa es la mejor solución. Bueno, ya empezamos con la inteligencia artificial. Voy a recurrir a esta estructura para hablaros de la inteligencia artificial. Empezamos. ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Bueno, esto es una imagen que he hecho yo con inteligencia artificial para felicitar las Navidades este año. ¿De acuerdo? Me costó 2 horas, pero una pasada. Lo que se puede hacer jugando con la inteligencia artificial. Bueno, en estos momentos la inteligencia artificial es un área multidisciplinaria que a través de ramas de conocimiento como las ciencias de la computación, la matemática, la lógica, la neurociencia, la filosofía, las ciencias sociales, etcétera, estudia la creación y el diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismos, utilizando como paradigma la inteligencia humana. O sea, la inteligencia artificial intenta construir máquinas que resuelvan problemas sin necesidad de que nosotros intervengamos durante el proceso de resolución. ¿De acuerdo? Y lo que os he dicho, los cogemos como modelos nosotros mismos. Es decir, nos fijamos en cómo pensamos o cómo actuamos y nos elegimos como modelo, patrón o ejemplo para construir sistemas con algoritmos inteligentes. Esto es una parte de la inteligencia artificial. Veremos que para construir modelos podemos fijarnos en otros ámbitos. Pero bueno, el nuestro es el más guay. Normalmente, para caracterizar lo que los sistemas que nos podemos encontrar de inteligencia artificial se pueden caracterizar por unas ciertas propiedades, son que sean autónomos y que sean adaptables. Los sistemas de inteligencia artificial autónomos y adaptables son que pueden ejecutar tareas en situaciones complejas sin la dirección constante del usuario y además capacidad para mejorar la ejecución de las tareas aprendiendo de la experiencia. Eso somos nosotros. Los seres vivos, todos los seres vivos que tienen inteligencia, pues la inteligencia en realidad es la capacidad de sobrevivir hasta el día siguiente. Eso es lo que tienes para poder a sobrevivir hasta el día siguiente. Eso se llama la inteligencia. Bueno, se caracteriza porque todos los animales son autónomos y además se adaptan al entorno cambiante. Otra cosa es que si el entorno cambia mucho, pueda desaparecer. Pues lo que les pasó a los dinosaurios, que les vino un meteorito y todos a hacer puñetas. No se pudieran adaptar a la nueva situación. Pero bueno, esa es la idea deseable de los sistemas de inteligencia artificial, que sean autónomos y que sean adaptables. Y ahora, ¿qué es un algoritmo? Lo sabéis todos, pero bueno, un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones bien definidas, ordenadas de la manera adecuada y finitas, que si se ejecutan, convierten los datos de un problema en una solución. Es decir, recordemos que los algoritmos resuelven problemas, ¿de acuerdo? No todos los problemas son algoritmizables, pero la mayoría para nosotros. ¿Y ahora qué es un algoritmo inteligente? Pues se afirma que un algoritmo es inteligente cuando es ejecutado por un sistema artificial capaz de seguir las instrucciones y se comporta de tal manera que esa tarea de ser realizada por humanos se diría que se requiere inteligencia. Os lo explico. Ahí tenéis un coche inteligente que conduce solo. Entonces, ¿por qué decimos que ese coche es inteligente? A ver, para conducir un coche, ¿habéis visto algún animal distinto del ser humano que sea capaz de conducir un coche? No. ¿Por qué un ser humano es capaz de conducir un coche? Porque tiene ciertas características en su inteligencia. Luego, si ahora yo construyo una máquina con un conjunto de algoritmos que son capaces de hacer lo mismo que yo, esos algoritmos podemos decirles que son inteligentes para ese campo concreto de resolución de ese problema. Pero son inteligentes o más inteligentes que un ser humano. ¿De acuerdo? Ahora, ¿la inteligencia artificial se puede clasificar? Sí, es un follón, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar dejaros una cierta idea. Vamos a ver. Los sistemas inteligentes, ¿vale?, que intentan comportarse como un ser humano, se pueden comportar, a ver, exactamente como un ser humano. ¿Qué es comportarse exactamente como un ser humano? Pues nosotros tenemos un conjunto de algoritmos que nos permite resolver cualquier tipo de problemas. Incluso problemas que no hayamos visto nunca. Otra cosa es si lo sabré resolver o no lo sabré resolver. Pero que no me voy a quedar con los brazos cruzados, seguro.
Entonces, eso es lo que se llama inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte. Cuando queremos construir máquinas artificiales que tengan esas características, no sabemos. En realidad, en estos momentos, eso es un deseo. Pero es que no sabemos ni por dónde avanzar. Ahora, la inteligencia artificial estrecha o débil es aquella que nos permite resolver con algoritmos concretos problemas concretos y pueden ser con unas capacidades más grandes que las del ser humano en muchos campos. Bueno, pues eso es lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Luego, por ejemplo, ahí tenéis la Comisión Europea, cuando habla de la inteligencia artificial, su taxonomía, y ha decidido clasificar las cosas por problemas. Luego lo podéis leer vosotros con tranquilidad. Luego, esta es más habitual. Clasifican los algoritmos de inteligencia artificial que van desde los más generales, que construyen máquinas que resuelven problemas concretos, a otros algoritmos que son un subconjunto de los anteriores, que son capaces de aprender de la experiencia. Y luego, dentro de ellos, hay otros algoritmos que se llaman los algoritmos profundos, que atacan problemas que los anteriores, ¿de acuerdo?, son incapaces de atacar. ¿De acuerdo? Y también son máquinas que aprenden con su actividad. A ver, sí. Como lo que interesa que conozcáis son lo de las máquinas que aprenden, estas, las que caen dentro del aprendizaje automático, se caracterizan por lo que os acabo de decir. Es que van mejorando la manera en que ejecutan una tarea dada a medida que acumulan experiencia o datos. Es un subcampo de la IA, casi siempre implica algún tipo de estadística. Y además permiten la solución de problemas que sustituyen al juicio experto o la intuición por el aprendizaje inferido a partir del análisis de los datos. Entonces, la inteligencia artificial más general, no general, más amplia, es la que permite construir y programar agentes que pueden operar en situaciones complejas del mundo real, ¿vale? Está el aprendizaje automático, que son máquinas que aprenden en base a la experiencia, y está el aprendizaje profundo, que es un subcampo del anterior, caracterizado por la complejidad de sus modelos matemáticos, unido a la capacidad de computación de los ordenadores modernos. O sea, es lo que vosotros, si no trabajáis con inteligencia artificial, lo que habéis empezado a ver durante el año pasado. Ahí tenéis la misma clasificación que intenta, bueno, pues por aplicaciones o por la que os acabo de decir. Y luego, el aprendizaje automático, ¿qué es lo que hace? Bueno, es conforme le vas dando datos, intenta aprender patrones complejos, ¿de acuerdo? Y usar esos patrones que encuentran en los datos que les has dado para realizar predicciones sobre datos que nunca antes le has dado, ¿vale? La primera condición de del aprendizaje máquina es tener datos en una cantidad suficientemente grande. Ya puedes saber toda la inteligencia artificial que quieras. Ya puedes tener el mejor programa de inteligencia artificial que quieras. Si no tienes datos, olvídate. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial son datos, porque en los datos están los patrones y las técnicas de aprendizaje lo que hacen es estudiarse todos esos datos y sacar los patrones. Si no hay datos que estudiar, mal va a haber patrones que extraer. Y la segunda condición, tener claro el tipo de proceso que está detrás de la generación de datos. Puede ser determinístico o estocástico, ¿vale? Lo podéis terminar de leer vosotros. Ahora, ¿todos los aprendizajes son iguales? No. Hay 3 tipos. O sea, se puede clasificar las técnicas de inteligencia artificial por el tipo de aprendizaje que aplica. Está el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es, imaginaros el algoritmo de inteligencia artificial como una caja negra, ¿vale? Que recibe datos que tú le vas a dar y él esa caja negra te va a dar una solución. Ahora, además, cuando estás enseñándole a la máquina, cuando tú le das los datos de entrada, tú sabes exactamente lo que va a salir a la salida, lo que tendría que salir a la salida. Entonces, no te va a salir a la primera, ni mucho menos. Entonces, como tienes lo que el algoritmo te da y lo que debería darme, tú puedes calcular el error, la diferencia entre los dos, y darle ese error a la máquina. Y la máquina que se reorganice, el algoritmo se reorganice internamente, ¿de acuerdo?, para que cuando venga otro tipo de dato esté mejor organizada y el error
a la salida vaya disminuyendo. Cuando tú te conformas con un cierto nivel de error, pues ya tienes ahí un algoritmo que ha aprendido y te has traído los patrones de los datos que le has dado. Pero recordar que tienes que, para trabajar con este tipo de algoritmos, tienes que darle los datos de entrada y los datos que deberían salir a la salida. Luego está el no supervisado. En este caso no sabemos lo que tiene que salir, ¿de acuerdo? Pero aún así se le puede hacer que encuentre patrones dentro de ese tipo de comportamiento. Entonces, de este también os hablaré de algoritmos que existen. Y luego están los de por refuerzo. El de por refuerzo es una técnica que es la siguiente. Es un sistema que tú metes en un entorno real, sensorizas al sistema, sensorizas al entorno real y el sistema empieza a actuar sobre el sistema real, ¿de acuerdo? Y se empieza a fijar qué es lo que pasa. Y de lo que pasa empieza a hacerse una idea de cómo es el mundo exterior y cómo puede resolver cierto tipo de problemas en ese mundo exterior. Fijaros que los tres planteamientos son completamente diferentes. Entonces tenemos algoritmos para los tres casos. A mí la taxonomía que más me gusta de la IA es esta, que son un sistema, he puesto un robótico, pero puede ser un sistema de software, ¿de acuerdo? Que o utiliza aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado o aprendizaje por refuerzo. Voy a saltar un trozo de la presentación porque está ahí y se lee fácilmente, ¿de acuerdo? En pos de seleccionar lo más importante. Bueno, pues estábamos hablando de la inteligencia artificial, nos habíamos quedado hemos paseado por las taxonomías y ahora vamos a hablar de los tipos de datos. Más que los tipos de datos, que ya os lo he dicho, que eran los estructurados o no estructurados, lo que hay que tener en cuenta en el caso de la inteligencia artificial, en todo tipo de algoritmos, ¿vale? Que al manejar datos, lo que estos algoritmos son capaces de encontrar son correlaciones. Es decir, cómo está relacionado una variable con otra variable de todas las que le das. Nunca te pueden asegurar la causalidad. Entonces, eso para empezar. Con lo cual, cualquier tipo de resultado siempre se mide en términos de correlación y no en términos de causalidad. Luego, las variables pueden ser de muchos tipos, pueden ser escalares, pueden ser vectoriales, pueden ser atributos genéricos, pueden ser palabras, puede ser cualquier otro tipo de cosa, ¿de acuerdo? Y lo que más caracteriza a unas de otras es que si son numéricas, pueden ser continuas o discretas, o si son categóricas, ordinales o nominales. Lo que sí que hay que tener claro es que los algoritmos de inteligencia artificial se ejecutan sobre computadores y los computadores, ¿de acuerdo?, funcionan con números. Entonces, cuando tú trabajas con números no tienes ningún problema. Cuando trabajas con cosas categóricas, los tienes que traducir en números. Por ejemplo, el ChatGPT maneja textos, palabras, ¿de acuerdo? Para él las palabras son vectores numéricos. Otra cosa es cómo lo transforma, pero hay que transformar. ¿Por qué? Porque los computadores no entienden otra cosa que no sean números, ¿de acuerdo? Luego, el tipo de datos, o sea, la cantidad de datos, ¿de acuerdo?, varía con el tipo de algoritmo. Hay algoritmos que necesitan pocos datos y hay algoritmos que necesitan muchos datos. Entonces, la caracterización de cada algoritmo funciona. Ahora, los problemas. La mayoría de los problemas que nos vamos a encontrar en la inteligencia artificial por las características de los algoritmos que vamos a aplicar, pues vienen expresadas aquí. Da igual que no conozcáis todavía los algoritmos que se pueden utilizar. Es típico de los algoritmos de inteligencia artificial. Primero, hay técnicas, ¿de acuerdo?, que el conjunto de datos y las relaciones entre los datos llevan a explosiones combinatorias. Es decir, que conforme aumentas el número de datos, el número de posibilidades de esos datos explota. Entonces, claro, nosotros no somos capaces de trabajar con explosiones combinatorias. Entonces, se fija uno que los algoritmos, lo primero que hacen con los datos, que pueden estar inicialmente relacionados todos con todos, capan relaciones para hacer que la explosión combinatoria sea lo más pequeña posible. Ahí tenéis un ejemplo de los cuadrados latinos que
a poco que subes la dimensión, el número de posibilidades es desorbitante. Luego está el sobreajuste. El sobreajuste surge cuando utilizamos algoritmos de aprendizaje supervisado. ¿Qué ocurre? Que en estos de aprendizaje supervisado, os he dicho, le vas metiendo datos y tú sabes cuál es la solución de cada uno para cada uno de ese conjunto de datos y el algoritmo te da una solución y tú eres capaz de calcular el error y de modificar el algoritmo. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues que si tienes datos, no tienes que utilizar todos los datos cuando estás trabajando en aprendizaje supervisado. Tienes que guardarte un conjunto de datos que no pasen por el algoritmo a la hora de ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque al final tú lo paras en algún momento determinado porque el error te parece bueno y ahora para saber si eso funciona o no funciona no es porque el error que te está dando es pequeño, es porque ahora le metes datos nuevos, ¿de acuerdo? De los cuales también sabes la solución y miras a ver el error si se mantiene o no se mantiene. Si no se mantiene, se ha producido un fenómeno de sobreajuste. Es decir, que el algoritmo al que has enseñado, ¿de acuerdo?, no ha aprendido bien. Porque luego, cuando ya le metas datos de los cuales no conoces la solución, te vas a tener que creer la solución hasta cierto punto, ¿de acuerdo? O puede sorprenderte que la solución no te guste. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que hayas conseguido que el algoritmo funcione bien para un conjunto de datos no quiere decir que funcione bien para todos. Entonces, la forma mejor es ir por bloques. Primero los de aprender, luego los de comprobar y luego ya los que tú necesites. Luego, cuando me salto transparencias es que os las podéis leer, porque no tengo tiempo para todo. Luego, hay otra cosa, los algoritmos de contracción. ¿Qué es lo que hacen? Pues intentar reducir el sobreajuste, ¿de acuerdo?, contrayendo el peso o la importancia de algunos de los valores que tú les vas a dar. Imaginaros que le quieres enseñar a un algoritmo a que te caracterice flores, distintos tipos de flores. Diga, pues esto es una rosa, pues esto es un clavel, pues esto es un no sé qué, ¿de acuerdo? Entonces tú le empiezas a pasar. Y en un momento determinado, ¿de acuerdo?, ves que se produce sobreajuste o overfitting, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues a lo mejor todas las variables que definen una flor, el color, los estambres, los pistilos, las hojas, la distribución de las hojas alrededor del tallo y todo este tipo de cosas, bueno, tú de entrada crees que todo tiene el mismo tipo de importancia. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a ver, a base de pruebas y error, porque esto es un arte, a base de pruebas y error, ¿de acuerdo?, qué datos son los importantes. Porque posiblemente datos que no son importantes te estén haciendo que el sistema no funcione bien. Entonces hay algoritmos que te permiten hacer eso. Ahí tenéis, no os los leo, lo tenéis puesto en la transparencia los más típicos, ¿de acuerdo? Esto es lo que os acabo de ver. Luego, la dimensionalidad. ¿Qué es eso de la dimensionalidad? Por ejemplo, imaginaos que quiero trabajar con palabras, con 10.000 palabras, y voy a numerizar cada palabra por un número. Imaginaros un vector de 10.000 componentes en el que para cada palabra, todos son ceros menos un 1 en la componente que tú le asignas a esa palabra. Entonces tengo, ¿de acuerdo? Pues no sé cuánto he dicho, 10.000 palabras, pues tengo 10.000 vectores de 10.000 componentes. Claro, eso es una pasada. Entonces hay algoritmos que lo que te hacen es decir, bueno, ya tengo las palabras clasificadas con números, déjame reducir la dimensión. No quiero trabajar con 10.000 componentes, quiero trabajar con 300, pero sin perder la caracterización de cada una de ellas. Pues hay algoritmos que te permiten hacer eso, ¿de acuerdo? Luego, hay una cosa que es muy importante a la hora de elegir un algoritmo. Dices, no, es que estos son los mejores. Depende. La decisión o la solución que te está proponiendo el sistema puede ser explicable o puede no ser explicable, es decir, puede ser interpretable. Es decir, tú le puedes preguntar al algoritmo por qué has llegado a esta conclusión y él te lo puede explicar o no. Entonces hay algoritmos que te lo explican de pe a pa y hay algoritmos que no les puedes preguntar eso. ¿Por qué? Porque son incapaces de decirte por qué te están dando esa solución. Simplemente ellos han aprendido a darte soluciones a tus datos,
pero no te saben decir por qué. Bueno, pues para según qué tipo de problemas no pasa nada, pero para problemas en los que puede ir jugándose la vida de una persona, bueno, pues sí, interesa que cuando tú digas algo puedas explicar por qué lo has dicho. Y luego los resultados. Esto lo vais a encontrar en todos los algoritmos de inteligencia artificial. Que es la ceguera o lo mal que acierta y la varianza de los datos, que es lo que le hace alucinar. Entonces, lo interesante, ahí tenéis clasificar las 4 posibilidades. Bajo vías, alto vías, baja varianza y alta varianza. Y tenéis un ejemplito de disparos en una diana. Lo que nos interesa, baja varianza y bajo vías. Pero eso a veces no es fácil de conseguir. Y lo que obtienes es lo otro. Siempre sabes lo que estás obteniendo, ¿de acuerdo? Para que tú luego... Tener en cuenta que las máquinas no toman decisiones, las decisiones las toman los seres humanos con la información que les dan las máquinas. Y luego las familias de algoritmos. Mira, esta parte me la voy a saltar porque no me va a dar tiempo a explicarla. Porque estas familias de algoritmos son todas las clases de algoritmos que existen en IA se pueden clasificar de una manera muy sencilla. Algoritmos que lo que hacen es, tú le das números y te proponen números, o tú le das categorías y te proponen categorías. ¿De acuerdo? Internamente serán todos números, pero esa es la diferencia. Entonces, hay algoritmos de clasificación y algoritmos de regresión. Los algoritmos de clasificación lo que te hacen es clasificar cosas, ¿de acuerdo? Pues clasifícame los perros, clasifícame los gatos. Veis que ahí no hay números, ¿vale? O modelos de regresión que tú le dices, oye, si yo te doy tantas medidas experimentales en un cubo de tamaño tanto por tanto, donde cada medida tiene una X, una Y y una Z, ¿de acuerdo? Ahora, en una X y Z que yo no sé, porque no he medido, dime qué valor me va a salir. Pues eso es un modelo de regresión. Entonces, en las siguientes transparencias, ¿de acuerdo? Os clasifico los algoritmos en función de si son de clasificación o de regresión, ¿vale? Os lo podéis leer vosotros con tranquilidad, que no va a ningún lado, porque ahora sí que me viene lo interesante. Os voy a hablar de los algoritmos con sus nombres, ¿de acuerdo? Pero clasificados por paradigmas. Fijaros que la pregunta siempre es la misma. ¿De dónde podemos extraer modelos para sacar algoritmos de inteligencia artificial? Lo que hasta ahora he ido diciendo es que nos fijamos en nosotros. ¿Por qué? Porque somos los más interesantes desde ese punto de vista. ¿Pero somos los únicos? No. La naturaleza también tiene formas de resolver problemas. Pues te puedes fijar en la naturaleza. ¿De acuerdo? En el caso del tipo A, que son los que tienen que ver con copiar al ser humano, pues la forma de copiar al ser humano es copiar sus procesos de pensamiento. ¿Y cuáles son los procesos de pensamiento del ser humano clasificados? Pues se pueden clasificar en procedimientos o en procesos simbólicos, bayesianos o analogistas. Luego, los que tienen que ver con la naturaleza hay de 2 tipos. Uno, que es que yo no quiero reproducir en el algoritmo cómo lo hace el ser humano cuando aplica técnicas bayesianas. No, yo quiero reproducir un cerebro que ha sido el que es capaz de hacer procesos simbólicos, bayesianos o analogistas. Y estas son las técnicas conexionistas, que son estas que han explotado últimas redes neuronales. Y luego el tipo C son técnicas que se fijan en el proceso evolutivo de la vida en la Tierra, que son los evolucionistas. Entonces, todos los algoritmos de inteligencia artificial se pueden clasificar, además de por lo que me acabo de saltar, que es de regresión o de clasificación, que son 2 bloques como muy característicos, ¿de acuerdo? Lo que a mí me interesa es que os deis cuenta de esto, que los modelos los sacamos de copiar el proceso del pensamiento humano, copiar a la máquina que genera el pensamiento máquina o copiar a la naturaleza, que es la que ha generado el sistema del ser humano, que luego hace que actúe de cierta manera a la hora de generar procesos de pensamiento. O sea, vamos de lo más particular a lo más general, ¿vale? Y eso es lo que a mí me interesa, porque si os fijáis, no hay más que 5 técnicas. Cada técnica luego tiene un porrón de algoritmos, ¿de acuerdo? Pero se clasifican en 5 bloques: simbólicos, bayesianos, analogísticas, conexionistas o evolucionistas. De algunos hay más algoritmos y de otros hay menos algoritmos, pero no hay más. Entonces, cuando uno quiere aplicar inteligencia artificial, no tiene por qué pensar en aplicar lo último que está todo el mundo aplicando, que son las redes neuronales. ¿Por qué? Porque luego veremos que las redes neuronales no saben explicar lo que están haciendo. En cambio, las simbólicas te lo explican de pe a pa, ¿vale? Venga, entonces,
en realidad la inteligencia artificial intenta traspasar a las máquinas los modelos de pensamiento del ser humano que podemos llamar inteligencia natural. Entre las máquinas de inteligencia artificial y un ser humano no hay mucha diferencia, salvo que el ser humano, es más general y además es consciente. Las máquinas nunca son conscientes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hablar de las técnicas de tipo A. Las de tipo A, que son las que intentan copiar los procesos de pensamiento humano que el ser humano ha desarrollado durante el proceso histórico de su existencia en la Tierra, que son las simbólicas, las bayesianas y las neologistas. Aparecen en este orden porque históricamente han aparecido en ese orden. Las de tipo A, ¿de acuerdo? Como están intentando copiar las formas que tenemos de razonar, pues los razonamientos que te ofrecen son los típicos del ser humano, el deductivo, el inductivo, el aductivo, por analogía. Las de tipo B intentan copiar la máquina. Y nuestra máquina es un cerebro con redes neuronales que se basa en la neurona, ¿de acuerdo? Y luego las de tipo C son las evolucionistas, en las cuales hay individuos, hay genotipos, hay funciones que para el problema que vas a resolver deciden qué individuo es más apto que otro apto y luego hacen que esos individuos se relacionen entre sí, reproduciéndose y modificando a las nuevas poblaciones por cruce y por mutación. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Los simbolistas es suponer que todo sistema de símbolos físicos posee los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo acciones inteligentes. Es decir, que cualquier problema que se tenga que resolver por técnicas inteligentes tiene que pasar por una codificación simbólica. Estas técnicas que se han deducido son las del razonamiento lógico y las búsquedas heurísticas. Operan con representaciones abstractas, es decir, una vaca, una X, un árbol, una Y. El sistema inteligente no tiene por qué formar parte de un cuerpo real. Fijaros, cuando os hablo del refuerzo, os he dicho que es un sistema que tiene sensores, que está metido dentro de un entorno que tiene sensores. Esto no necesita nada, solo necesita símbolos y reglas de modificación de símbolos. Entonces, estos sistemas imitan a los humanos, pero no en las acciones mecánicas o de aprendizaje, sino en lo que a pensamiento racional se refiere. Son máquinas que tienen en la lógica el pilar de su funcionamiento. A través de cálculos razonan y después actúan. Los diseñadores programan explícitamente todo el conocimiento, de manera simbólica, utilizando símbolos y variables. Y la fortaleza es que el trabajo con problemas lógicos se caracterizan porque es fácil saber qué hacen bien o qué hacen mal, arreglar lo que no funciona y conseguir confianza en los resultados. Las debilidades, que si los datos no son perfectos, es decir, si hay ruidos, si tienen que caracterizar un dato, tiene que venir caracterizado por una probabilidad, estos no valen, porque tienen que tener datos perfectos. Es decir, Sócrates es un humano. No hay un 85% de Sócrates y un 45% de humano. Entonces, si el problema fuese así, no podríamos utilizar el paradigma simbólico. El paradigma simbólico funciona así. Tengo P implica Q, luego Q, ¿vale? Y da igual lo que sea P y lo que sea Q. Eso funciona de esa manera. Los tipos de lógicas, que son las que caracterizan a este bloque paradigmático simbólico, se clasifican porque cumplen ciertas propiedades, ¿de acuerdo? Y los ejemplos más comunes que podéis haber oído hablar alguna vez son la lógica proposicional, la lógica de primer orden y la lógica de segundo orden. Que estas son las lógicas clásicas, porque hay más tipos de lógicas, ¿de acuerdo? Estas son las más formalmente estudiadas y las que más se utilizan o se han utilizado. Luego están las no clásicas. Las no clásicas es que tienen más cosas que son reproducibles mediante símbolos. Entonces ahí tenéis algunos ejemplos de nombres. La lógica difusa, la lógica relevante, la lógica cuántica, la lógica no monotónica, la lógica intuicionista, que son otro tipo de lógicas. Cada lógica amplía el campo de trabajo y de posibilidades de variación de las variables y de lo que representan. Y luego están las modales, que las modales es un tipo de lógica en el que aparecen estas dos cosas además de las anteriores. ¿De acuerdo? Entonces,
En el caso de la toma de decisiones, cuando se utiliza la lógica, lo que tenemos es una inteligencia artificial basada en reglas, ¿de acuerdo? Son un conjunto de reglas en las cuales tú especificas lo que sabes y el sistema entra aplicando un cierto tipo de lógica a lo que tú sabes para deducir lo que tú no sabes o lo que tú estás preguntando. Se puede utilizar en muchísimos campos de actividad, ¿de acuerdo? Tiene la ventaja de que es muy explicable y la desventaja de que si la cantidad de información que tengo y la cantidad de información que tengo que relacionar antes de empezar a preguntar es muy grande, el ser humano es incapaz. ¿Por qué? Porque esto lo tienen que hacer seres humanos, ¿vale? Entonces, los sistemas de inteligencia artificial simbólica almacenan conocimientos acerca de sus materias utilizando símbolos explícitamente y manipulan estos símbolos mediante operadores lógicos que son los que están definidos en cada una de las lógicas que tú quieras aplicar. Las explicaciones se derivan directamente de estas reglas y proporcionan un efecto colateral útil que pueden explicar lo que han llegado a la conclusión, ¿de acuerdo? Dentro de las lógicas hay una forma de trabajar con la lógica, que también os la dejo aquí, que es la que puedes representar mediante un diagrama, ¿de acuerdo? Las relaciones entre las variables y las relaciones lógicas, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes eso, tú puedes hacer algoritmos de búsqueda geométrica, de recorrer las estructuras para encontrar la solución que tú andas buscando. Esto también os lo dejo. Es el ejemplo típico, ¿no? De una red de carreteras que quieres ir de un sitio a otro y quieres ir por el camino más corto. O quieres ir de un sitio a todos los sitios gastando la menor cantidad de combustible. Entonces ahí tenéis ejemplos de técnicas de búsqueda, que hay muchas, hay búsquedas ciegas, ahí tenéis un montón, búsquedas informadas y búsquedas locales, que son formas de reproducción o de encontrar soluciones a problemas lógicos, pero que tienen una característica, que es que se pueden visualizar lógicamente las relaciones, con lo cual hay algunas técnicas que están adecuadamente diseñadas para ellas, ¿de acuerdo? Aparte de las lógicas de manejo de símbolos. Bueno, esas son las simbolistas, que ya veis que la característica principal es la deducción. Luego vienen las bayesianas. Las bayesianas intervienen cuando la información no es perfecta. Es decir, que nos solemos encontrar con un abanico de posibilidades desconocidas, desde la falta de información, por ruido, errores o imprecisiones, hasta el engaño deliberado. Los métodos basados en la probabilidad tienen la capacidad de hacer frente a este tipo de problemas que se caracterizan por la incertidumbre. Estos algoritmos son muy potentes, ¿de acuerdo? Pero necesitan dos cosas. Que tú tienes que tener las probabilidades de las cosas, que son de los datos que tú tienes de entrada, y normalmente necesitan bastantes datos. La estadística requiere datos para que sea creíble lo que tú estás manejando con el conjunto de datos, o suficientes datos, vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué problema tiene? Bueno, pues que en la realidad todo está relacionado con todo. Y cuando digo todo está relacionado con todo, es un problema de si va a llover o no va a llover con tu coche, ¿vale? Claro, evidentemente, no todo está, o sea, todo está relacionado con todo, pero no todo con la misma fuerza. Ahí está la gracia. La gracia de las técnicas de probabilidades ya no está en la técnica que se utilice para encontrar las probabilidades la probabilidad de las soluciones que tú andas buscando, sino hacer que tenga en cuenta el algoritmo la menor cantidad de relaciones entre los datos, porque se va a producir la explosión combinatoria, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te metes con explosión combinatoria, ni tiempo ni almacenamiento. La lección más importante de estos algoritmos es que sepáis que cuando hay incertidumbre no quiere decir que no haya algoritmos que puedan servirte para resolver problemas, ¿de acuerdo? Y viene a través de la probabilidad. Ahora, ¿medir la probabilidad es fácil o es difícil? Normalmente es difícil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque antes de resolver un problema tienes que tener datos y los datos vienen por observación. Y la observación a lo largo de tiempo, normalmente, ¿de acuerdo? Para poder extraer conclusiones.
No obstante, mediante la recogida sistemática de datos podemos valorar de forma crítica afirmaciones probabilísticas y a veces podemos comprobar si nuestros números son correctos o incorrectos. En otras palabras, la lección clave es que la incertidumbre no está fuera del alcance del pensamiento y las discusiones racionales, tipo simbólico, y la probabilidad ofrece una forma sistemática de abordar dicho problema. En los algoritmos de inteligencia artificial basados en algoritmos probabilísticos se basan fundamentalmente en el teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Claro, no voy a explicar el teorema de Bayes, pero es una regla muy sencilla para actualizar tu grado de creencia en una hipótesis cuando usted recibe una evidencia nueva. Es decir, tú tienes datos con sus probabilidades y haces una pregunta y esa pregunta te la responden y con una cierta probabilidad. ¿Y ahora qué pasa si añado un nuevo tipo de dato? Que se modifican las probabilidades, se modifica lo que te da el teorema de Bayes y se modifica la probabilidad. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque no es muy complicado de hacer. Entonces, las técnicas bayesianas son maravillosas cuando son aplicables. Si la evidencia nueva es consistente con la hipótesis, la probabilidad de la hipótesis crece y si no, baja. Entonces, observando si crece o no crece, sabes si lo nuevo que has añadido sirve o no sirve. ¿De acuerdo? Esto en medicina se aplica muchísimo. Entonces, las técnicas que se deducen del teorema de Bayes, las técnicas bayesianas, lo que han hecho ha sido encontrar técnicas de aplicación del teorema de Bayes huyendo de la expresión combinatoria. Y han encontrado muchos tipos de técnicas. Entonces, los algoritmos más representativos, probabilísticos, son el teorema de Bayes aplicado sencillamente y luego las redes bayesianas, que son cuando tú tienes muchos parámetros de los cuales depende la solución que te vas a encontrar, bueno, pues tienes que montar redes y esas redes no pueden ser de todo con todo. Entonces, ¿el cómo elimino el todo con todo? Bueno, pues depende de ciertos tipos de presuposiciones que haces, pues se llaman cadenas de Markov o cadenas ocultas de Markov. Luego hay modelos de reglas de mezcla gaussiana y más tipos de reglas, pero todos utilizan siempre la misma idea, ¿vale? Las aplicaciones de los modelos bayesianos son muy amplias. Luego vienen los evolutivistas, la de los algoritmos genéticos. El modelo evolutivista, que es bien inspirado, ¿de acuerdo?, se basa en la creencia de que la madre de todo el aprendizaje es la selección natural. Es decir, la madre de cualquier solución a cualquier tipo de problema lo encontramos en el proceso que sigue la naturaleza para encontrar soluciones a problemas. Si esto es así, si uno se cree eso, ¿de acuerdo?, se puede hacer cualquier cosa. Todo lo que se necesita es simularla en un computador. La biología evolutiva, seguida por los organismos complejos, que es decir, la selección natural, es la base de todo este tipo de algoritmos. La idea es que mediante un proceso evolutivo que tú tienes que montar, una nueva generación, a partir de un cierto tipo de población de partida, una nueva generación mejore automáticamente la solución a los problemas para los que ha sido definido, gracias a operadores de mutación y cruce de cromosomas que permiten crear nuevas generaciones modificadas cuyas soluciones son mejores que las de las generaciones anteriores. Lo que hay que hacer es conseguir esto. Hay dos bloques de este tipo de algoritmos evolutivos, que son los algoritmos genéticos o los de optimización bioinspirada. ¿De acuerdo? Entonces, los algoritmos genéticos, porque os hagáis una idea un poco abstracta, ¿qué es lo que se tiene? Que hay poblaciones y esas poblaciones están caracterizadas por distintos tipos de propiedades que le vamos a llamar cromosomas, que es lo que pasa en la realidad con los seres humanos. Entonces, vas a coger a un individuo y lo vas a modificar. ¿Y cómo lo vas a modificar? Mediante el cruce de su información con otro o otros individuos o modificando aleatoriamente alguna componente de sus genes. Luego, va a pasar por una función que va a seleccionar, que va a decir, oye, lo tuyo produce una buena solución o lo tuyo no produce una buena solución, con lo cual te voy a hacer desaparecer o te voy a meter en la nueva población de partida. Entonces, de acuerdo con algún criterio, se decide cuáles son los individuos más adaptados que sobreviven y cuáles son los menos adaptados que son descartados. Dado que los individuos que representan las soluciones más adecuadas al problema tienen más posibilidades de sobrevivir, la población poco a poco va mejorando gradualmente. ¿De acuerdo?
Entonces, el algoritmo de cualquier algoritmo genético, ya sea para calcular una antena de televisión o para calcular cuál es la inversión óptima para conseguir un cierto tipo de objetivos dentro de, o el diseño de una pieza que cumpla cierto tipo de requisitos. Bueno, pues en todos se genera aleatoriamente una población inicial, se calcula la aptitud de cada individuo, que puede estar sometido a restricciones, calcular la actitud de cada individuo, si cada individuo viene caracterizado por unos genes, son funciones matemáticas que miran los genes y deciden si sí va bien la cosa o no va bien la cosa. Seleccionar probabilísticamente con base en aptitud, es decir, luego de todos los que han pasado por allí, que unos estarán mejor preparados, otros peor preparados, pero será una variación continua de preparación. Tú eliges en base a la aptitud los que te interesan. Ahora, los modificas genéticamente por cruce y mutación y generas otra población, ¿de acuerdo? Las mutaciones y los cruces pueden estar sometidos a satisfacer probabilidades y se repite esto continuamente. Y al final, ¿qué encuentras? La solución a tu problema. Los algoritmos genéticos son utilizados principalmente en problemas con espacios de búsqueda extensos y no lineales, en donde otros métodos no son capaces de encontrar soluciones en un tiempo razonable. Es decir, estos algoritmos son muy potentes cuando el problema es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Son de probada eficacia en caso de querer calcular funciones no derivables o de derivación muy compleja, aunque su uso es posible con cualquier función. Y los algoritmos genéticos funcionan muy bien con algoritmos de optimización y búsqueda. ¿De acuerdo? Debe tenerse en cuenta de que si estoy optimizando una función, evidentemente. Las funciones pueden tener muchos máximos y mínimos locales. Y lo que uno puede querer buscar es el máximo o el mínimo global. Bueno, pues estos algoritmos, ¿de acuerdo? Necesitan muchísimas interacciones para asegurarte que llegas a un máximo o un mínimo. Como uno puede predecir cuántas iteraciones tiene, bueno, pues mira a ver cuánto tiempo de vida tiene uno y toma la decisión de si te conformas con un máximo o mínimo local o no. Si la función a optimizar contiene varios puntos muy cercanos en valor al óptimo, solamente podemos asegurar que encontraremos uno de ellos, porque solo encontramos una solución. ¿De acuerdo? La alta complejidad requiere funciones de evaluación costosas, es decir, requiere potencia de cálculo, los algoritmos genéticos, convergen asintóticamente. La mejor solución encontrada puede que no sea la mejor de todas, como os he dicho, y se requiere pericia para la definición de la función de evaluación y la selección de los criterios de mutación. ¿Por qué? Porque tú te enfrentas a un problema con un folio en blanco y con la idea de que puedes generar poblaciones con sus genes, que los puedes mutar, los puedes crecer y te inventas unas funciones que te permiten definir el funcionamiento de todo esto. Ahora, es difícil, requieres experiencia, como todo en esta vida. Sigue siendo un arte, en inteligencia artificial es un arte prácticamente todo, pero son resultones. Los otros que no son de algoritmos genéticos son los que se llaman de enjambres de partículas y de colonias de hormigas, que tienen aquí lo que se hace es trabajar también con poblaciones, pero de una forma un poco diferente. Y se llaman así, algoritmos de enjambres de partículas o algoritmos de colonias de hormigas y sirven más o menos para lo mismo. Bueno, vamos por el cuarto. A ver si me da tiempo a llegar al quinto. Vienen los analogistas. Los analogistas se basan en la siguiente idea. Es que si dos cosas son similares porque coinciden en algunos aspectos, igual pueden coincidir en otros. Es decir, si yo sé resolver un problema para este tipo de objeto, sé resolver este problema para este tipo de objeto, y se parecen los objetos de alguna manera, ¿de acuerdo? A lo mejor las soluciones se parecen y suele ocurrir que sí. Entonces, cuando tú pones otro en el cual estás buscando una solución, a lo mejor te basta con ver cuánto se parece a uno o cuánto se parece a otro, porque las soluciones ya las tienes. Entonces, así de tonto, combinas las soluciones por lo parecido que es cada una de ellas, en este caso os he dicho dos, podría ser muchas más, y sacas la solución sin haber hecho nada en concreto para ese problema concreto. ¿De acuerdo? Entonces, la clave de los analogistas es aprender a reconocer similaridades entre situaciones y de ese modo inferir otras similaridades. El problema clave es cómo juzgar la similaridad entre las cosas. Estos
suelen utilizar el aprendizaje supervisado y los más famosos son estos: los K-vecinos más cercanos y las máquinas de soporte vectorial, ¿vale? Y luego vienen los conexionistas. Recordad que los conexionistas lo que hacen es, también es una modelización bioinspirada, pero lo que hacen es que no quiero aprender cómo el ser humano resuelve problemas mediante simbólicos, mediante bayesianos o mediante máquinas de soporte vectorial, o sea, mediante parecidos. No, no, yo quiero hacer un cerebro. Y si el cerebro es capaz de hacer eso, ¿de acuerdo? Si yo soy capaz de hacer un cerebro, pues seré capaz de hacer lo otro. Veis que se va de manera indirecta, ¿de acuerdo? Dice, pues vaya salvajada, no. Es lo último que estáis viendo. Entonces, el aprendizaje, o sea, esta gente que tomaron la decisión de ir por este camino, pensaron lo siguiente, que el aprendizaje es lo que el cerebro hace. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es ingeniería inversa, hacer cerebros, ¿de acuerdo? La hipótesis de que la inteligencia emerge a partir de la actividad distribuida de un gran número de unidades interconectadas que procesan información de forma paralela, que son las neuronas, ¿de acuerdo? Son lo que tengo que hacer y enseñarles igual que al ser humano se le enseña. Estas neuronas, que en el cerebro son neuronas biológicas, en las máquinas estas son neuronas artificiales, ¿de acuerdo? Hay una pequeña diferencia. Las neuronas reales son muchísimo más complejas en su funcionamiento que las neuronas artificiales, pero son resultones a más no poder, ¿de acuerdo? ¿En qué se basan las ideas conexionistas? En generar redes de neuronas, neuronas que tocan otras neuronas, que tocan otras neuronas. ¿Y en qué se basan? En que tú tienes que definir cómo de fuerte es la relación entre una neurona y otra neurona y hacer que la información fluya a través de esas neuronas interconectadas con las fuerzas definidas que tú le hayas dado. Y ahora el sistema, como no te va a dar la solución correcta, ¿de acuerdo? Si estás utilizando técnicas supervisadas, para que os hagáis una idea, puedo calcular el error. Y ese error lo voy a meter otra vez en la red neuronal y voy a modificar los pesos de manera automática. De tal forma que ahora, cuando meta otro conjunto, otro dato, ¿de acuerdo? Lo que resulte, ¿de acuerdo? Tenga un error más pequeñito. Ese nuevo error lo voy a meter sobre la red neuronal, voy a modificar los pesos, ¿de acuerdo? Y al final, ¿qué ocurre? Que a base de datos y datos y datos y datos, hay redes neuronales, o sea, hay neuronas que tienen una fuerza entre ellas muy fuerte y hay otras neuronas que tienen una fuerza muy pequeña entre ellas. En eso se basa la red neuronal, porque todas las redes neuronales más o menos son iguales. Entonces, con lo mismo, ¿cómo resuelvo problemas distintos? Precisamente porque lo que haces tú al enseñarle es hacer que esas conexiones varíen para resolver problemas diferentes. ¿De acuerdo? Que la fuerza entre las neuronas es lo que se llama la regla de Hebb. ¿De acuerdo? Entonces, el cerebro aprende reforzando las conexiones entre neuronas y el problema crucial es descubrir cuáles y cambiarlas en consecuencia. Entonces, en el caso de las redes neuronales artificiales, lo que se aplica es esto del backpropagation, que es coger el error a la salida y propagarlo hacia atrás, modificando de manera adecuada los pesos, de tal manera que antes de que venga el nuevo dato, yo haya redefinido la red y le meta otro nuevo dato para estar dando vueltas hasta que yo decida que me quiero parar. ¿De acuerdo? Estos sistemas aprenden y se forman a sí mismos. Tú solo tienes que darle datos y en el caso de que esté supervisado, darle la solución para que calcules el error y lo retropropagas. ¿De acuerdo? Entonces, no están programados de forma explícita y sobresalen áreas donde la detección de soluciones suele ser muy difícil, que es con los datos no estructurados. Entonces, os fijaréis que muchos de los algoritmos de los que os hablan generan caras indistinguibles de la realidad, hacen vídeos indistinguibles de la realidad, hacen música del estilo ¿de acuerdo? ¿Cómo son capaces de hacerlo? Bueno, porque estas son las técnicas para datos no estructurados que en este momento tenemos. Los diseñadores lo que hacen es enseñar a la red neuronal. En el caso de los supervisados, ya os he dicho cómo es el aprendizaje. En el caso de los no supervisados, lo que se hace es generarle soluciones, o sea, a partir de datos, generarle soluciones, ¿de acuerdo? Son como dobles redes. Por un lado, le metes los datos, por otro lado, le metes soluciones generadas aleatoriamente,
¿de acuerdo? Se compara el error y se vuelve otra vez a reformar las redes y se ponen en bucle hasta que al final el que genera y está dándole los datos a la red, ¿vale? Acaba generándole los datos que necesita la red para poder trabajar y resolver el problema. Es un poco complicado, los algoritmos son complicados, pero funcionan así, ¿de acuerdo? La fortaleza que tienen los conexionistas, que trabajan con cualquier tipo de datos. Datos muy buenos, datos muy malos, datos buenos y malos, datos con error, datos sin error. Le puedes meter todo lo que quieras. Le costará más o menos alcanzar la solución y si lo haces bien y tienes suerte, entonces encontrarás la solución a tu problema. La debilidad, que no son capaces de trabajar con problemas lógicos y tienen un bajo nivel de explicabilidad. Que no quieren relaciones entre los datos, quieren los datos. Y tú dame los datos y yo me busco las relaciones. En este mundo hay unas cuantas palabras clave. Igual que está la palabra backpropagation, que es la de retropropagación, y está otra palabra que es la regla del descenso del gradiente y la aplicación de esto a datos que van relacionados unos con otros en el tiempo. Las conexionistas, la red puede aproximar cualquier función no lineal continua, puede trabajar con conceptos cualitativos y cuantitativos y puede modelar sistemas multivariables, igual que los del tipo bayesiano. ¿De acuerdo? Requieren una gran cantidad de datos, o sea, muchísimos datos, miles de datos. Si oís hablar del chat GPT, veréis cuando os hablan de datos que aquí es una salvajada, pero luego si veis el resultado, pues y estos, los algoritmos, los nombres de los algoritmos, pues son redes multicapa, redes convolucionales, redes recurrentes, redes de memoria de corto alcance, redes generativas adversarias, redes transformer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenéis una neurona, veis que es una cosa matemática, esto es una neurona en base a esto. Ahí tenéis una red neuronal, por aquí entran los datos, por aquí salen los datos, puede haber muchas neuronas a la salida también y por el medio puedes meter las capas que tú consideres oportuno. Hay redes neuronales monocapa que sirven algunas veces y todas, la mayoría, son redes neuronales multicapa. Lola, te estás en los últimos 3 minutos, no sé cómo lo... Vale, sí, pues déjame explicar solo esto Vale. y lo otro lo podéis leer, que son también unas pocas transparencias. ¿Cuál era el aprendizaje por refuerzo? Que ya os lo he adelantado. Mirad, el aprendizaje por refuerzo os lo voy a contar con esa gráfica. El niño es muy pequeño para tener un martillo y aprender a manejarlo, pero bueno, cogéis un niño de la edad adecuada, pequeñito, que jamás ha manejado un martillo. ¿Cómo aprende a manejar el martillo? Tú no le puedes contar nada. ¿Por qué? Pues porque no te va a entender. Entonces él coge el martillo. ¿Y qué hace? Moverlo. Él no sabe cómo es la distribución del peso del martillo. Tú sí que lo sabes. Has cogido un martillo, sabes que la cabeza le pesa más que el mango. Pero él no lo sabe. Entonces él lo empieza a mover. ¿De acuerdo? Y al moverlo, ¿no?, su cuerpo, a través de sus sensores, empieza a conocer qué es eso de la distribución del peso. Y además empezará a hacer cosas, lo levantará para arriba, lo dejará caer para abajo, se le caerá al suelo, ¿de acuerdo? Y entonces él se dará cuenta que levantándolo para arriba, si tiene fuerza suficiente, y dejándolo caer, ¿de acuerdo?, se produce un golpe muy fuerte, o sea, un sonido muy fuerte. Y si lo levanta poco, se produce un sonido muy poco. Entonces, a base de prueba y error, ¿de acuerdo?, tenemos un sistema, que es el niño, que tiene sensores y un cerebro, ¿de acuerdo?, y un sistema que es un sistema físico, que es un martillo y la gravedad. Entonces, la interacción entre uno y otro hace que al final el niño aprenda a hacer lo que quiere con el martillo. ¿Y eso qué necesita? Prueba y error. Y es como hemos aprendido a caminar, por ejemplo, o a ir en bici. Bueno, esa es una técnica que se llama la técnica de aprendizaje por refuerzo. Y es la técnica que hay algunas empresas, como OpenAI, que han construido unos programas que permiten jugar a cualquier cosa y ganar a los seres humanos siempre. ¿De acuerdo? Aquí el problema grande es cuando tienes que parar al sistema de que interactúe con el exterior para darlo por aprendido, que es lo que se llama dilema de explotación y exploración. ¿Vale? Y entonces ya me voy a callar porque hemos llegado al último trozo. La parte del pasado, presente y futuro de la IA son unas 15 o 20 transparencias que lo único que os hace ver es en el tiempo
cómo ha ido evolucionando la aparición de los algoritmos. Y los últimos algoritmos, que son los que están basados en redes neuronales, ¿de acuerdo? Los más potentes, ¿de acuerdo? Que los más potentes son los que más grandes son las redes neuronales, han hecho emerger propiedades no esperadas. Es decir, estos que han hecho el ChatGPT lo hicieron para resolver cierto tipo de cosa. Y resulta que el ChatGPT lo puedes utilizar para un montón de cosas distintas. O sea, ¿qué ha hecho? Se ha producido la emergencia. Evidentemente es fácil, pero con el ChatGPT enseñan a andar robots. Y el ChatGPT no se creó para eso. Y enseñan. Con lo cual, veis que cada vez nos vamos acercando más desde las ideas de que la razón lógica o la razón probabilística o la razón nos permitía resolver todo, que es lo que nos enseñan en todas las carreras, ¿de acuerdo? Aplicar esos algoritmos. Veis que se van avanzando y han ido apareciendo. Vamos a copiar no al ser humano, sino a la naturaleza, los algoritmos evolutivos, o en vez de construir algoritmos para resolver cierto tipo de problemas, voy a construir algoritmos para construir cerebros que esos sean capaces de resolverme problemas aplicando las técnicas que ellos aprendan por sí mismos. Bueno, y con esto nada más, mi idea fundamental, como a modo de resumen, es esto, que os deis cuenta que la inteligencia artificial, ¿de acuerdo?, no es algo que ha emergido como una cosa extraña, no, ha emergido de construir modelos que intentan copiar lo que hay en la naturaleza, con más o menos gracia, ¿de acuerdo? Y quedo a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno preguntar. Una cosa os quería decir, que no sé si saben cuál es mi correo electrónico, pero darles el correo electrónico y podéis preguntarme lo que queráis. Una pregunta breve. Has hablado mucho de la taxonomía, la clasificación de inteligencia artificial. Esta tarde tenemos un seminario que habla de inteligencia artificial y educación. Y en educación se habla mucho de inteligencia artificial generativa, que no es algo que hayas nombrado estrictamente, pero no sé si no me he perdido yo. Si no, bueno. ¿Quieres comentar? Sigue. No, si quieres comentar un poco de inteligencia generativa, ¿dónde se encaja entre todo esto? La inteligencia artificial generativa es toda la que tiene que ver con performers. Entonces, si tú miras una transparencia en la cual yo he puesto allí distintos tipos de redes, que te he puesto las redes neuronales en multicapa, las redes convolucionales, las redes generativas. Hay unas redes que se llaman generativas, depende de para qué. Porque ¿qué se quiere generar? Los algoritmos que hay muy bien accesibles, inclusive, suelen tener que ver con imágenes, o sea, con caras, con cuerpos, con movimientos, o con música, o con cuadros. O esa imagen que he puesto yo, la primera, la felicitación mía de este año, esa está hecha con algoritmos generativos, ¿de acuerdo? Que son los que puedes encontrar en, por ejemplo, si abres Microsoft, abres Bing y te ofrecen ya algoritmos que o bien te responden a preguntas que tú les haces y te generan textos, o tú le das textos y te generan imágenes que cumplen los requisitos de esos textos. Todo eso son técnicas generativas. Y esas técnicas generativas normalmente tienen una estructura que es la típica y la de, como no le puedo dar los datos porque no sé lo que quiero, ¿de acuerdo?, voy a generarme de alguna manera la información que me va a servir para calcular errores, que al principio es un desastre, pero como al final esos errores alimentan a las dos redes, hacen que al final consigas generativamente, por eso se llaman generativas, porque generan los datos que tú necesitas para poder hacer la información, el aprendizaje supervisado. Y luego, al final, lo que hay detrás de todas ellas, al final, son lo que se llaman los performers. El ChatGPT utiliza las redes performer. Son redes muy complicadas, pero están expresadas. Y además, si queréis no hace falta que tú te construyas una red performer. ¿Por qué? Porque lo que esta gente hace es, yo te monto un ChatGPT y te lo doy. Bueno, te lo doy o te lo vendo o no sé qué. Y ahora entrénale ese algoritmo, entrénale con tus datos. Y te va a generar soluciones a tus problemas. ¿Por qué? Porque utilizas algo que ya ha aprendido y lo único que necesita es adaptarse a los datos que tú tienes.
Si miréis las últimas transparencias que no he podido hablar de ellas, ahí está un poco dicho lo que te estoy diciendo. Pero lo normalmente es buscar cosas que ya, por ejemplo, un algoritmo que clasifica plantas, ahora lo quiero adaptar a clasificar pues tipos de tulipanes. No me voy a hacer yo una red para meterle todas las imágenes de tulipanes y clasificárselas. No, dame una que me clasifica plantas y yo la adapto para que me clasifique tulipanes. Y funciona de maravilla, ¿vale? Porque son capaces de aprender más de lo que os he dicho de que emerge la propiedad que no estaba allí. ¿De acuerdo? Pues son así. Entonces, no sé muy bien cuál es vuestro problema, me lo contéis cuando queráis, pero pasa como todo el mundo que está trabajando ahora con redes, que tienen que ver con la generación, pasa por coger una cosa que ya esté formada. ¿Por qué? Porque formar esa cosa en un ambiente un poco más general, ¿de acuerdo?, han necesitado montones de datos que tú no los tienes. Entonces, adaptarle a tus datos es mucho más sencillo. Y necesitas menos datos, claro. Pues muy bien, muchas gracias. Ya veo que es un poco transversal a lo que nos has estado contando. Y no, simplemente eso, pues agradecer, bueno, por supuesto, a ti de toda la sesión de hoy, a todos que habéis asistido, todas que habéis asistido, vuestra presencia aquí hasta el último minuto y a los que habéis podido marchar igualmente.